Estamos de regreso y es el momento de la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con Rafael Barón Duluc, alias Cholitín, el alcalde recién juramentado de Higüey. Y por supuesto, antes de entrar en la conversación, quisiéramos agradecer a Teo Torres por hacernos la conexión con el alcalde Cholitín y también a TV Higüey, que ha entrado en cadena con el grupo SIN para transmitir esta entrevista de manera local. Buenos días, señor alcalde, bienvenido al Despertador, gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, buenos días, distinguidos amigos, a todo el país, gracias a ustedes por invitarnos, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, alcalde, muchas gracias. En el SIN y en el Despertador le estamos agradecidos por esta entrevista, que es una entrevista importante porque quizá usted mismo no lo valora, pero el significado de su alcaldía es importante y trascendente porque usted, como quien dice, derribó una dinastía en la República Dominicana. La dinastía de los Aristis en Higüey parecía inconmovible, parecía que no se podía mover, un poco así como que era la representación de la tradición histórica de ese cacicazgo, de esos caciques regionales, etc. Y finalmente terminó la dinastía y Cholitín ahora es el síndico de Higüey. ¿Qué encontraron ustedes como herencia de tantos largos años de dominio casi absoluto en esa área del este de la República Dominicana tras el derribo de esta dinastía de los Aristis en el este? Bueno, realmente lo que encontramos es lo que nos imaginamos que íbamos a encontrar, lo que sabíamos. Tantos años ya una persona en un mismo puesto, muchas veces ocurre lo que ha ocurrido en Higüey, que la gente incluso hasta se cansa. La alcaldía de Higüey es un desastre, no lo digo políticamente, sino lo digo gerencialmente, administrativamente, lo que hemos encontrado. Y eso no lo digo yo, lo dicen los indicadores del Ministerio de Administración Pública, donde nosotros como alcaldía solo estamos en el lugar 97 y hemos cumplido solo un 30% de los parámetros. Es decir, cuando hay alcaldías que están en 99, 90, nosotros estamos en 30% solo de cumplimiento de todos los parámetros requeridos por el Ministerio de Administración Pública. Estamos en cero en muchísimas cosas, en muchísimos renglones, cero, en muchos renglones importantes. Y nosotros inicialmente pretendemos la parte administrativa internamente de la alcaldía, ver cómo nosotros organizamos la casa. Tenemos prácticamente una semana y hemos tenido que concentrarnos en la parte administrativa. Ayer, por ejemplo, que teníamos el encargado del sistema administrativo y financiero y contable de la mayoría de las alcaldías del país, ayer me decía él, no es que estamos mal en Higüey, es que es el lugar que peor estamos. El peor de todas las alcaldías en manejo administrativo y financiero ha sido Higüey. Y eso no venimos con un matiz político, sino con un matiz realmente como administrador de la alcaldía, de la gerencia del municipio, a ver cómo nosotros subimos eso y mejoramos eso. Alcalde, pero de detalles, cuando usted se refiere a la peor administración, ¿de qué habla? ¿Hay botellas? ¿Hay un exceso en la nómina? ¿Hay deudas? ¿Hay irregularidades en compras y contrataciones? Por favor, detalle cuando usted habla de que es la peor administración de todas las alcaldías. Botellas, hablamos que tenemos más del 50% de la nómina que son botellas. Es decir, tenemos una nómina de 900 empleados y el 50% son botellas realmente. Deuda, tenemos más de 180 millones de pesos en deuda. Una alcaldía que maneja 500 millones anuales, es decir, prácticamente un 30% del presupuesto anual ya está en deuda, como decimos. La seguridad social recién ahora fue que se puso al día porque tenía millones y millones de pesos que nunca había estado inscritos los empleados en seguridad social. Nos encontramos con pocos vehículos, es decir, 4 camiones, un parque vehicular de la mayoría chatarras. Realmente todo es un desastre, un vertedero que ya no aguanta más. Es decir, el vertedero ahora mismo es un peligro ambiental porque está encima de los pozos acuíferos de La Matilla, que es el principal lugar donde tenemos el agua potable, donde suple el agua Higüey. ¿Y cuánto tiempo tiene ese vertedero ahí? Ese vertedero tiene más de 20 años. Jobo Dulce, ¿verdad? Ese es el de Jobo Dulce.
Exactamente, que cuando ustedes van llegando a Higüey, se encuentran ahí en la autovía, se encuentra siempre con una humareda. Eso es el vertedero porque está a apenas 300 metros de ahí de la autovía. Y hay una fuente ¿Ya? acuífera cercana. Sí, sí, encima de los pozos acuíferos de la Matilla, como se conocen, que es el principal fuente acuífero del municipio, que inmediatamente esto estamos prácticamente en un peligro de contaminación, que se contaminen esos pozos acuíferos, que puede ser en cualquier momento. Imagínense lo que eso significa. Es decir, hay un desastre en todos los sentidos. Un pueblo con un tránsito colapsado también. Cuando usted entra a Higüey y dice, ¿y dónde llegamos? En sentido general, el planeamiento urbano pésimo, es decir, urbanizaciones incontables, solamente la gente tiene un potrero y hacen una calle, ya tienen una urbanización, sin regla, sin parqueo, los edificios, construyendo edificios en el centro de la ciudad sin parqueo, es decir, realmente es un desorden. Porque realmente, como dice el refrán, si usted tiene una tienda o la vende. Y para nadie es un secreto, que no lo digo por política, que la alcaldesa no solo no vivía en Higüey, que vivía en Casa de Campo, sino que venía posiblemente una vez al mes a firmar los cheques. Es decir, realmente no había cabeza ahí. Oh, pero ¿cómo va a ser, hombre? Alcalde, uno de los síndicos recién electos comenzó su gestión aumentando el salario de los recogedores de basura. Yo ahora no recuerdo cuál, pero lo estuve revisando en estos días y me produjo mucha satisfacción. ¿Perdón? Ese fue el del Seibo. Sí. Bueno, pues el del Seibo. Y comenzó aumentando de 9 a 15 mil pesos a los trabajadores de la recogida de basura, que son esenciales en las provincias. Ustedes comenzaron aumentándose el salario de ustedes y hubo una lluvia de críticas en relación con este tipo de actividad, digamos, un poco oportunista, porque hay una tradición en los ayuntamientos de este tipo de acciones. Usted lo retiró rápidamente. ¿Cuál es, en términos de lo que significa el salario de los recogedores de basura de una zona turística? No olvidemos que Higüey tiene un valor particular en lo que respecta también a la estrategia de crecimiento y a la economía, porque es una zona turística. ¿Cuál es la estrategia que ustedes tienen para hacer algo similar en relación con los recogedores de basura de Higüey y no en lo que respecta a los funcionarios edilicios, el aumento del salario? Miren, realmente no fuimos nosotros que nos aumentamos el salario. El Consejo de Regidores pasado, según lo que me explicaron ellos, tenían una política que habían hecho una comparación de salarios del país, y en el municipio de Higüey es donde más bajo salario hay en sentido general, incluyendo los alcaldes y los regidores del país completo. Para que ustedes tengan una idea, estamos hablando que del Seibo lo aumentaron de 9.000 a 15.000 a los recogedores de basura, y el salario de los recogedores de basura de Higüey es de 5.000 pesos. Es decir, algo realmente risible. Nosotros en nuestro programa de gobierno habíamos dicho que íbamos a hacer una reorganización de la nómina, porque sabíamos que habían empleados ahí que nunca habían ido por ahí al ayuntamiento, porque un pueblo como Higüey, que es un pueblo que a pesar de que ha crecido, es un pueblo que todavía la gente se conoce, la mayoría de la gente, y uno sabía muchísimas personas que estaban cobrando ahí que nunca habían pasado por ese ayuntamiento. Y realmente lo que habíamos dicho era que íbamos a eliminar todas esas botellas y hacer un reaumento salarial, porque habían salarios muy bajos. No es posible que un alcalde pedáneo gane 5.000 pesos. No es posible que un recogedor de basura gane 5.000 pesos. Entonces, los regidores pasados, parece que en consonancia con ese discurso, lo que hicieron fue hacer un aumento salarial para que se ponga en ejecución cuando el alcalde lo entendiera que económicamente se pudiera. Pero realmente no fuimos nosotros, fueron ellos que tenían esa política, porque como la ley establece que tú no puedes legislar a tu favor, ellos saben que nosotros no podíamos legislar para favorecernos el aumento nuestro, y lo hicieron de una manera incluso que nosotros entendemos que no fue el momento, pero no fue tampoco de mala fe, porque ellos lo que quisieron dejarnos el marco legal para poder hacer el aumento salarial que nosotros administrativamente haríamos con los empleados, y ellos hacerle también el aumento a los regidores nuevos, y eso incluía también al alcalde. Bueno, pero detrás de tanta benevolencia, mucha gente puede especular. De hecho, se habló de que eso había sido un acuerdo. ¿Ustedes van a dejarlo así, el aumento, o el Consejo de Regidores actuales va a tratar de darle para atrás a esa decisión? Bueno, nosotros le pedimos inmediatamente cuando pasó eso, porque entendimos que no era prudente, por lo menos en ese momento, le pedimos que retiraran eso.
ellos lo retiraron. Eso no salió después a la luz pública, pero ellos los 3 días hicieron también una resolución y retiraron eso. Eso realmente ellos derogaron eso. Que dicho sea de paso, no es totalmente legal, porque cuando ya hay una resolución del Consejo, eso debería ir a un tribunal para que se derogue o modifique, pero ellos lo hicieron y nosotros ya le habíamos dicho que no íbamos a aplicarlo, y además de eso nosotros hemos dicho, y lo habíamos dicho antes de eso, que mientras dure la crisis del coronavirus, nosotros nuestro salario lo íbamos a estar donando para seguir con el plan de alimentos que estamos haciendo en todo el municipio. Porque si ustedes no sé si saben que nosotros inmediatamente pasó las elecciones, que vino la crisis del coronavirus casualmente en ese mismo momento, nosotros iniciamos un plan de dar 1.500 platos o raciones de comida diario, y lo hicimos hasta el día de nuestra toma de posesión. Y ahora ya lo estamos organizando para hacerlo ya como alcaldía. Como alcaldía. La Fundación Justicia y Transparencia está acusándolo a usted junto a otros alcaldes de prostituir la ley en medio del estado de emergencia para hacer ejecuciones que no están contempladas para los ayuntamientos y que están violentándola. Bueno, creo que fueron muy alegres al decir eso. Primero, porque una cosa es el Consejo de Regidores y otra cosa es la alcaldía, es lo primero. Si pudiéramos acusar a alguien, pudiéramos decir que el Consejo de Regidores. Ahora bien, no es incorrecto declarar estado de emergencia municipal, no es incorrecto. Y donde la propia ley, el artículo 21 de la Ley de Organización Municipal establece claramente eso, que cuando hay situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, porque no creo que sea que nadie discuta que estamos en una situación de emergencia, uno puede reorientar el gasto. ¿Qué significa reorientar el gasto? La ley establece en su artículo 21 que tú tienes una serie de partidas que son porcentajes en lo cual tú gastas, por ejemplo, 1% para nómina, 1% para obras, 1% para infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, ¿qué significa el estado de emergencia? Que uno puede, los recursos que están destinados para obras municipales, tú los puedes destinar para combatir el coronavirus. Eso es lo único. Es decir, y abreviar los plazos. Porque imagínate que ahora mismo tú tengas que ir a compra y licitación, al procedimiento de compra y licitación, y tú tengas que esperar 15 días para comprar una ración alimenticia, para comprar 1.000 raciones, 2.000 raciones alimenticias. Eso es lo que hace que te abrevia los plazos. Entonces, realmente no es que tú puedes comprar y hacer lo que tú quieras. Lo único que la ley te permite es, el artículo 21, es que tú puedas reorientar el gasto y utilizar dinero de una partida para otra. Es decir, dinero que van destinado ahora mismo a la infraestructura, nosotros podemos utilizarlo para planes sociales de alimentos o kits también sanitarios, preventivos, mascarillas, y eso es lo único. Es decir, que realmente aquí siempre se entiende que las cosas se hacen por un interés malsano, pero realmente lo que la ley te permite esa figura, y lo dice textualmente, es precisamente para situaciones como esta. Lo que pasa es que ya entendemos que todo el que va a política, la gente entiende que va a robar, y eso realmente no es así. Hay mucha gente que estamos en política por dejar un legado y por hacer un servicio. Y cuando se declaró emergencia municipal es precisamente para eso. Incluso nos vamos más lejos. Ya cuando hay una declaratoria de emergencia establecida por el Congreso, ni siquiera los consejos de regidores están obligados a hacerlo, sino que uno como alcalde le notifica que ha utilizado recursos de una cuenta para otra al consejo de regidores. Yo entiendo que incluso ellos hacerlo lo que están es abundando. Y como dice el dicho en derecho, lo que abunda no daña. Es decir, ellos lo que están haciéndolo todavía es ratificando de manera oficial algo que la ley te permite hacerlo sin necesidad de hacerlo. Alcalde, los ayuntamientos, el poder municipal en sentido general en la República Dominicana está muy disminuido. Históricamente hablando, y en una historia no tan lejana ni siquiera, los ayuntamientos han ido perdiendo funciones esenciales en lo que respecta a su vínculo casi directo, porque es la primera estructura del poder estatuido, de los poderes estatuidos, con la que se topa el ciudadano todos los días, el poder municipal. Pero el poder municipal es muy poca cosa en términos, por ejemplo, cuantitativo respecto de la aplicación presupuestaria. El presupuesto del 10% famoso de la ley nunca se ha cumplido y creo que está en un 2 y pico por ciento, lo más o menos lo que se le asigna. La realidad de otras instituciones que se sobreponen en el territorio que administra una alcaldía en los términos de la ejecución del poder real, por ejemplo, tránsito, antes tenían acueducto, tienen los bomberos a chepa, porque los bomberos no producen nada más que bienestar para cuando hay un fuego y aparecen. Pero los ayuntamientos un poco que los han ido
desinflando en cuanto a su importancia en la interactuación social. ¿Qué piensa usted como síndico, como alcalde ahora, en unión a los demás alcaldes del país, que son la expresión del poder municipal, hacer para fortalecer el poder municipal y lograr que sean realmente un poder de significación? Bueno, la tesis mía, que fue en el 96, cuando nos graduamos, era precisamente sobre la descentralización del Estado. Nosotros tenemos un Estado unitario, diferente al Estado federal, por ejemplo, como Estados Unidos, donde el poder está centralizado en el Poder Ejecutivo, por los recursos y todo. Entonces, los gobiernos de turno generalmente cuando llegan tienen la mayoría de las veces el control del Congreso y el control también ejecutivo de poder disponer de los recursos. Entonces eso hace que ellos prefieran tener el control de todo, el Poder Ejecutivo, y no le den las partidas presupuestarias que la ley incluso establece para los municipios. Y por eso es que está ocurriendo esto, porque hay muchos ayuntamientos que el dinero que reciben no le da ni siquiera para la empleomanía. Imagínense en Higüey, que recibimos del gobierno central 22 millones de pesos mensual, y solamente en basura se gastan 10 millones, y en la nómina hay como 5 millones. ¿Cuánto reciben mensual? 2 millones. 22. 22. Ah, 22, claro. Sí. El otro dinero que se recibe es porque estamos en una zona turística que se construye mucho y se cobra muchos arbitrios, como es la zona de Verón Bávaro, Punta Cana. ¿A cuánto ascienden más o menos los arbitrios mensualmente hablando o anualmente? En promedio general son 300 millones, 300 y algo, es decir, 30 millones más. Es decir, el ayuntamiento se maneja con un promedio de 40 y algo millones de pesos. Eso varía. Al mes. Sí, 40 millones de pesos promedio. Ahora mismo eso está en el suelo, lógicamente, porque esos arbitrios, incluso las partidas que estaban esperando, construcciones, hoteles, eso ahora mismo está paralizado. Ahora estaríamos manejándonos por la mitad, prácticamente. Con relación... Entonces, con relación a eso que usted dice, de la disminución del poder municipal, es precisamente por un tema de recursos. Hay ayuntamientos que no tienen los arbitrios como nosotros, como Higüey, que imagínate, lo que le llega es prácticamente para empleomanía y basura, y la mayoría ni siquiera pueden cumplir con la basura. Entonces yo pienso que un próximo gobierno que venga debería enfocarse un poco en la municipalidad y entender que si un ayuntamiento maneja presupuesto para hacer las cosas que debe de hacer en el municipio, ellos van más suave. Al final se quitan problemas de encima, porque hay ayuntamientos, por ejemplo, que si pudieran hacer un acueducto, imagínate, ya no tuviera que hacerlo INAPA o la casa, lo que sea. Entonces, los gobernantes deben de entender que en la medida que le dan mayor recurso a los ayuntamientos, se están quitando problemas, y eso no sé por qué no lo ejecutan. ¿Ustedes han encontrado todas las documentaciones en orden porque han podido hacer evaluaciones? De ahí me imagino que saca la frase de que es la peor administración. ¿Han encontrado todo en orden? ¿Las cuentas están claras pese a las irregularidades o no? Bueno, precisamente lo que hemos dicho es porque no lo hemos encontrado todo en orden. Lo primero que no se ha hecho, incluso en la transición, fue dejar un inventario, un reporte, sino que hemos tenido que hacerlo nosotros mismos ahora, después que supimos poco a poco, porque ni siquiera se nos dio. Nosotros pedimos ayer incluso ya a la Cámara de Cuentas que realice una auditoría. Si nosotros vemos que no se hace en lo próximo o no tenemos respuesta, nosotros tenemos previsto hacerlo, nosotros pagar una auditoría privada. Pero no hubo un proceso de transición en el que ustedes trabajaron con los funcionarios municipales salientes. Claro que hubo un proceso de transición y nosotros designamos una comisión, como manda la ley, de 15 personas incluso. Pero fue muy difícil, fue gota a gota que nos fueron dando informaciones, y la mayoría de las informaciones al final no se dieron. Es decir, ni siquiera hay un documento donde diga, dirigido a nosotros, a la comisión de transición, esto es lo que hay, esto es lo que ustedes van a encontrar y esto es lo que tenemos. Incluso el activo fijo del ayuntamiento, nosotros nos hemos estado dando cuenta poco a poco de dónde están los vehículos, todavía faltan vehículos, los teléfonos, quién lo tiene, las computadoras, es decir, todavía es gota a gota que estamos buscando ese tipo de cosas. Y ha sido realmente difícil esa parte, porque algunos empleados cooperan, pero otros no son tan cooperadores. El tema de sanear la nómina. En el estado de emergencia no puede haber cancelaciones. Y usted habla de que el 50% de los empleados no trabajan, que son botella. ¿Cómo lo va a hacer ese proceso? Nosotros tenemos fe de que personas que saben que cobraban sin trabajar, ni siquiera se aparecen. Nosotros lo que pensamos y entendemos, nosotros incluso lo dijimos un día en la prensa,
nosotros vamos a tener 2 o 3 periodistas el día que hagamos los cheques, porque todavía aquí se paga con cheques. La mayoría de los ayuntamientos ya se han modernizado y pagan digital, con tarjeta. Pero aquí todo se paga con cheques. Y hay incluso personas que ahora mismo la nómina se filtró y se publicó a las redes sociales. Algo que no lo hicimos nosotros, pero alguien parece que le tiró foto a la nómina y la publicó en las redes sociales. Aunque tampoco importa, porque eso debe de ser público. Y aparecieron personas que decían, yo trabajé allá hace 4 o 5 años, pero si están pagándome todavía, alguien averigua a quién le están pagando. Sí. Es decir, que hay personas que están en la nómina sin saberlo, que no devengan ese salario mensual. Ha pasado eso con muchas personas, incluyendo personas que viven en Estados Unidos muchos años. Una persona dijo en las redes sociales que subió un video diciendo, pero yo tengo 8 años viviendo en Estados Unidos y aparezco en una nómina en Higüey todavía. Yo trabajé en ese ayuntamiento por hace 8 años. Cosas así aparecen. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? El día que haya que entregar los cheques, nosotros vamos a estar esperando a la persona para decirle, venga acá, ¿dónde usted trabaja? ¿Qué usted hacía? Y entonces yo lo que tengo es la fe de que esas 400 personas mínimo que hay por ahí cobrando, esa gente no se aparece. No vayan a cobrar. No vayan a cobrar porque, lógicamente, el que está cobrando sin trabajar es una estafa. Es una estafa al Estado Dominicano, al municipio. Entonces yo pienso que ellos no se atreven a cobrar. Cuando comenzamos la entrevista, yo le dije que usted tenía el mérito de haber derrocado una dinastía. Y ciertamente es así, porque todavía el padre es un senador sempiterno ahí. Yo creo que ya él ni se acuerda de cuántos periodos tiene como senador, un cacique regional típico. Pero yo le pregunto a usted, después de tener en sus manos el desmoronamiento de esa dinastía, ¿qué usted va a hacer? ¿Cuáles son sus planes para dejar una alcaldía potable, transparente, con realizaciones? Usted tiene un reto por delante muy fuerte, porque cuando se derriba una dinastía, siempre hay una referencia histórica. Porque era mejor cuando estaba Karina, era mejor cuando estaba Amable, mira esto, pero es una dinastía de muchos años. ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué va a hacer en un área del país, una región del país, y muy importante, con muchos arbitrios, porque es una zona hotelera, porque es una zona de playa, porque es una zona ganadera, porque hay producción agroindustrial, en fin, porque Higüey es muy importante lo que respecta al país, no es cualquier ayuntamiento. ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué va a hacer usted de nuevo? ¿Cuál será el sello de Cholitín como alcalde? Mire, nosotros en el plan de gobierno municipal que presentamos, el primer punto que teníamos era la transparencia. Nosotros necesitamos una alcaldía transparente, que eso el pueblo lo ansía, lo quiere. Que la gente sepa, nosotros no tenemos, ni siquiera se suben las cosas por tal, no se hace nada, las contrataciones siempre son de grado a grado. Siempre se manejó como si fuera una alcaldía de una familia, un negocio familiar. Y nosotros lo que queremos, en primer lugar, transparencia. En segundo lugar, Higüey se ha convertido en un pueblo que antes tú podías salir a la hora que sea y no pasaba nada. Higüey se ha convertido en un pueblo ya con muchos índices de delincuencia. Estamos en los primeros lugares siempre en materia de delincuencia. Y nosotros pretendemos dejar un municipio seguro. Estamos haciendo un gran trabajo con la policía municipal. Queremos iluminar toda la ciudad y queremos poner cámaras. Ya una ciudad que se supone que debería ser turística, nosotros deberíamos tener cámaras de seguridad por donde quiera, que eso ni tan costoso es. Y ya nosotros estamos haciendo la gestión y el levantamiento para tener cámaras de seguridad en todas las entradas, en el perímetro central, para que Higüey se convierta en una ciudad turística y una policía municipal eficiente. Eso es lo segundo. Y lo tercero, nosotros no es posible que Higüey, este municipio está recibiendo 7 millones de turistas prácticamente, 6 o 7 millones de turistas, y que no vengan ni siquiera un 5% de los turistas a la ciudad cabecera. Sí. Es decir, nosotros tenemos que convertir en Higüey una ciudad que el turista venga a Higüey, que el turista visite la ciudad. No se crearon nunca las condiciones para eso, pero no hay ninguna ciudad del mundo que tú vayas que reciba una cantidad de turistas como nosotros, que tú no te encuentres con turistas en la calle. Y es a media hora que estamos. Es decir, de aquí, el turista que recibimos de Higüey va más a la capital que a Higüey. Es decir, van más turistas de Higüey que están alojados en nuestros hoteles que a la propia ciudad cabecera. Entonces nosotros tenemos que convertir a Higüey en un pueblo turístico para tener lo que se llama el turismo sostenible. No es posible que nosotros estemos viviendo solo de la empleomanía. Aquí los negocios, los restaurantes, las tiendas deberían estar llenos de turistas vendiendo y la gente haciendo dinero con el turista. Y sin embargo aquí lo que tenemos es un pueblo que vive del empleo. Y eso no es posible. Tenemos que convertir a Higüey en un pueblo verdaderamente turístico. Además de que tenemos las condiciones.
tenemos de todo. Tenemos desde el punto de vista turismo cultural, tenemos turismo religioso, tenemos turismo incluso hasta de caverna. La ciudad, el municipio de Higüey es uno de los pueblos que más cueva y caverna tiene, incluso no solamente del país, del Caribe. Es decir, tenemos de todo. El Museo Juan Ponce de León, tenemos incluso un ingenio de la época colonial, un ingenio azucarero antiguo, abandonado, pero una cosa que debería estar el país viniendo a conocer cosas como esa. Y eso nunca se ha desarrollado. Entonces, cuando tengamos Higüey como una ciudad turística, las condiciones económicas del higüeyano va a cambiar, la gente va a mejorar sus condiciones económicas, su vida, y eso es imposible que no lo estemos haciendo, que no se hizo, que perdimos 30 años de beneficio tal vez de tener turismo en nuestra ciudad. Mire, vamos a guardar esta entrevista porque al final de su gestión nos gustaría entrevistarlo nuevamente a ver qué tanto se cumplió todas estas promesas que son muy interesantes. Yo creo que despertarían a ese municipio cabecera. Otra cosa, el tema del coronavirus. ¿Cómo ustedes están realizando las medidas y cuáles medidas han tomado? Y si han tenido que lidiar mucho con aquellos comerciantes que quieren reabrir sus puertas allá. Realmente el comercio se ha comportado decentemente. Los empresarios, los comerciantes no han violado la ley, la declaratoria de emergencia con relación a abrir las puertas. Ahora bien, lo que sí ha ocurrido, que los lugares donde ha habido, que todavía está permitido, los bancos, supermercados, ha habido una cantidad de personas, la aglomeración de personas, es increíble lo que está ocurriendo. Nosotros incluso antes de asumir empezamos a hacer la señal. Estamos teniendo dificultades con la comunicación. Ya tenemos al alcalde de Higüey con nosotros, Cholitín. Continúe, por favor. Sí, ya está ahí. Sí. Nosotros hemos estado haciendo un plan de señalización para que las personas en fila no se aglomeren, sino que mantengan la distancia requerida. Hemos estado haciéndolo en todos los negocios se ha estado pintando las aceras, las calles, para que la gente mantenga la distancia. Nosotros ahora queremos también hacer una jornada, que fue una de las cosas que vamos a hacer en la declaratoria de emergencia, también de comprar mascarillas. La gente, estuvo en el centro de la ciudad, tuve la gente con mascarilla, todo el mundo con mascarilla en el centro, pero cuando tú vas a los barrios, nadie tiene mascarilla. Y tú le dices a la gente, ustedes tienen que comprar mascarilla, pero te dicen, bueno, que no tenemos condiciones económicas, no tenemos dinero. Entonces hay que ir a los barrios realmente y hacer una distribución masiva de mascarillas, porque la mascarilla yo pienso que es lo único ahora mismo que puede controlar un poco la expansión de la enfermedad. Y esto no se va a acabar ahora, esto no es un tema de un mes ni de 2 meses, yo pienso que esto va para largo. Nosotros vamos a tener tal vez los próximos 4 o 5 meses que estar viviendo con este sistema de guardando la distancia, la prudencia, pero la gente está en la calle. Higüey es uno de los pueblos que más movimiento tiene de todo el país, ahora mismo incluso con la pandemia. Fíjate que el jefe de la policía dijo que donde más problemas tenía. Dificultad nuevamente con el internet. Tenemos nuevamente al alcalde. Sí, la llamada entra y interrumpe aquí. Entonces, realmente la gente anda en la calle como si nada, la mayoría de la gente. Y, por ejemplo, en el mercado, que estaban utilizando el sistema de abrir un día sí, un día no. Entonces, el día que abrían iba más gente que lo que no abrían. Entonces, son medidas a veces que por hacer una medida bien hacen mal. Entonces, estamos tomando eso en cuenta también. Hoy se inicia incluso una jornada de desinfectar las áreas principales de la ciudad. Incluso el gobierno central también, Obras Públicas, tiene una jornada hoy también conjuntamente que estamos incluyendo, ¿no? Y trabajando prácticamente lo mismo que está haciendo el país. Nosotros vamos incluso a tratar de ver si también conseguimos kits y pruebas, porque hay muchos lugares, por ejemplo, que la gente quiere hacer pruebas y no hacen la prueba a tiempo. Yo que conseguí 2 o 3 pruebas de esas rápidas, he tenido incluso que ir con amigos a hacerle pruebas a personas que pidieron una prueba, el examen del coronavirus, y tenían 3 días que no habían podido todavía examinarse. Entonces, si se hacen jornadas masivas de pruebas, por ejemplo, estas pruebas rápidas, yo pienso que también eso es importante y eso es una de las cosas que vamos a hacer. Bueno, Andrés. Una pregunta que tiene que ver con el proceso político, porque en última instancia, además de administrar un ayuntamiento, usted es un político. El aspecto de las elecciones están pautadas para el 5 de julio. ¿Usted cree que habrá o no habrá elecciones en este país el 5 de julio? Yo estoy convencido que habrá elecciones. Yo creo que sí habrá elecciones.
La gente, independientemente de la pandemia, del coronavirus, no creo que el pueblo dominicano aguante otra suspensión más y aplazamiento de las elecciones, porque hay que entender que para la clase política también eso es complicado, es difícil. La gente que está en campaña se gasta dinero en campaña. Eso significa que, sobre todo la oposición, que tiene menos recursos que el gobierno, es complicado esto. No creo que la oposición permita que se aplacen más las elecciones, porque yo entiendo que lo que hay que hacer es guardar la distancia. Total, la gente está más pegado en una fila yendo a los supermercados y al banco que a la hora de ir a unas elecciones. Entonces, al final lo que tienen que hacer las elecciones es guardando la distancia, guardando la forma. Y eso, lógicamente, va a traer una abstención. Sabemos que va a haber una abstención tal vez mayor que en situación normal, porque hay muchas personas que no se van a querer exponer, y eso lo entendemos. Pero no creo que el pueblo dominicano aguante más una suspensión más de elecciones. Alcalde, finalmente hemos visto en varias ocasiones que se interrumpe la comunicación con usted porque le están llamando. ¿Se han incrementado las llamadas ya a Cholitín, el alcalde? ¿Cómo ha tenido usted que sobrellevar los reclamos de los compañeros que me imagino que piden nombramientos de manera inmediata? Por ejemplo, el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, hasta amenazas ha recibido y hoy va a decidir si somete o no a esa persona. ¿Hay presión en Higüey con el tema de los nombramientos? ¿Puede repetir? Que repite, Rosa, que él no escuchó. No me escuchó. Bueno, precisamente quizás no me escuchó porque le están entrando muchas llamadas. Hemos tenido esa constante durante la conversación con usted. ¿Llaman más ahora a Cholitín, el alcalde? ¿Cómo usted ha tratado de manejar el asunto de los compañeros de su partido que están pidiendo nombramientos de manera rápida? Y le comentaba lo que ha ocurrido con el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, quien hasta amenazas ha recibido y hoy va a decidir si somete o no a esa persona. ¿Tiene presión usted de los compañeros? Claro que sí, claro que hay presión. Hay presión. Nosotros venimos con 10 partidos políticos. Entonces imagínate, uno con un solo partido no tiene suficiente para cumplir. Ahora con 10. Ahora con 10. Pero a eso también le agregamos que en una situación normal, mucha gente está en su trabajo y tiene su trabajo en el sector privado. Ahora la mayoría de la gente en una zona turística como Higüey está desempleado. Entonces, la mayoría de la gente incluso está desempleado, profesionales. Yo tengo profesionales ahora que entraron a trabajar conmigo cobrando el salario de 20,000 pesos, que cobraban 120. Por ejemplo, una encargada de recursos humanos que cobraba más de 100,000 pesos en el sector privado, está trabajando conmigo por un salario de 20,000 ahora provisionalmente, hasta que esto se resuelva. Pero imagínate, el desempleo que hay en Higüey, 10 partidos políticos, y nosotros que venimos de 3 procesos electorales, que uno tiene también mucha gente, seguidores, que han trabajado con uno en 3 procesos electorales, es una presión, y más en una situación de crisis sanitaria, pero crisis económica. Pero no va a haber empleos para todos. ¿Cómo usted va a manejar ese asunto? Claro que sí, no. Nosotros en 5 días ya que tenemos, hemos tenido mucha presión, incluso de los partidos políticos, pero nosotros lo que le pedimos es que tengan paciencia, porque también lo primero que tenemos que depurar la nómina. No podemos estarle entrando gente sin uno depurar primero la nómina. Y lo segundo es que estamos recibiendo una alcaldía con la mitad de los recursos que recibían en una situación normal. Es decir, son muchas complicaciones juntas, pero entendemos que vamos a manejar la situación. ¿Y ha sido amenazado usted? No hemos llegado a eso. Gracias a Dios, son más pacíficos los higüeyanos. Así es. No, tal vez yo que soy un poco alto y eso, la gente no es lo mismo que se intimidan. Como Manuel es más flaquito. Sí. Gracias. Y tal vez me tienen más miedo por eso. Gracias al alcalde de Higüey por conversar con nosotros en la entrevista central de este viernes. Suerte y trabaje mucho, no traicione esa voluntad popular que le favoreció en las elecciones de marzo pasado. No, eso jamás. Nosotros tenemos un compromiso con nuestro pueblo y con nuestra generación. Y gracias a usted. Gracias.